¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente al portal videocontable.com. En la presente ocasión vamos a comentar algunos aspectos más vinculados al tema del impuesto a la renta. En la presente ocasión voy a tomar en consideración la definición del concepto corriente dentro del impuesto a la renta. Como bien sabemos, a partir del año 2011, la participación en utilidades de los trabajadores ya no será considerada dentro de la clase 8, sino más bien va a ser considerado un gasto del periodo y lo vamos a registrar en la cuenta contable 62, gastos de personal. Desde esa perspectiva, entonces, en el presente video vamos a definir qué se entiende por corriente para efectos del impuesto a la renta. Como bien nosotros sabemos, el impuesto a la renta se obtiene sobre una utilidad determinada bajo normas tributarias. Es decir, nosotros para llegar a determinar el impuesto a la renta, primero debemos de tomar la utilidad contable y debemos hacer la conciliación respectiva, es decir, adicionar o deducir aquellos conceptos que nos van a servir para luego obtener la base imponible. Esta base imponible va a ser sujeta a la aplicación de una tasa del impuesto a la renta. Es este concepto que obtenemos el que se denomina impuesto a la renta corriente. El impuesto a la renta corriente es importante conocerlo porque también guarda una íntima relación con la generación de un pasivo que nosotros vamos a encontrar en el balance general y que va a representar la deuda por este tributo que nosotros tenemos frente a la administración tributaria. Es pertinente entonces que revisemos qué nos señala la NIC número 12 respecto al tema. Cuando nos habla acerca del reconocimiento de pasivos y activos por impuestos corrientes, necesariamente nos vamos a tener que ubicar en los párrafos 12, 13 y 14 de esta NIC. El párrafo 12 nos señala lo siguiente: el impuesto corriente correspondiente al periodo presente y a los anteriores debe ser reconocido como un pasivo en la medida en que no haya sido liquidado. Muy bien, entonces lo que nosotros tenemos aquí, el impuesto a la renta corriente. ¿A qué se refiere con el impuesto a la renta corriente? Se refiere al impuesto que nosotros hemos obtenido y que presentamos en el estado de resultados integral. Ahora, también el párrafo 12 nos habla acerca de un periodo presente y anteriores. Cuando nos habla de periodo presente y anteriores, ya se refiere no al estado de resultados, sino específicamente se refiere a las partidas del balance general. Y en este caso, a las partidas que nosotros presentamos dentro del pasivo. Porque el pasivo puede acumular impuestos a la renta corriente determinado de un ejercicio y también de ejercicios anteriores. ¿Por qué? Porque puede que la entidad no haya cumplido con pagar el impuesto a la renta correspondiente de ejercicios anteriores y esto efectivamente está en una cuenta de pasivo denominada tributos por pagar. Es por ello que este párrafo 12 señala en esta primera parte que está como pasivo en la medida que no haya sido liquidado o que no haya sido cancelado. Asimismo añade que si la cantidad ya pagada que corresponda al periodo presente y a los anteriores excede al importe por pagar por estos periodos, el exceso debe ser reconocido como un activo. Veamos este otro supuesto. Si yo voy a pagar en exceso, es decir, voy a pagar por más del importe que tengo en el pasivo, pues lógicamente lo que voy a tener es un saldo a favor, que esto lo tenemos en la declaración anual del impuesto a la renta. Y este saldo a favor, como ustedes saben, puede ser sujeto de devolución o en todo caso también puede ser sujeto de compensación. Y nosotros sabemos ya, al hablar de una posibilidad de devolución o de una posibilidad de compensación, pues sencillamente estamos viendo que se genera un derecho por parte de la entidad. Y al hablar de un derecho, pues sencillamente nosotros estamos frente al escenario de la generación de una partida de un activo. Es justamente este punto el que nos ayuda a justificar que los pagos a cuenta del impuesto a la renta o el exceso que hayamos tenido nosotros de pagos a cuenta con respecto a la liquidación, al importe de liquidación anual del impuesto a la renta, se reconocen en el pasivo.
Asimismo, el párrafo 13 es importante porque nos ayuda a trabajar también el tema de una situación que se puede presentar también en una entidad. El importe a cobrar que corresponda a una pérdida fiscal. Si esta puede ser retrotraída para recuperar las cuotas corrientes satisfechas en periodos anteriores, debe ser reconocido como un activo. Como bien nosotros sabemos, de acuerdo a la normatividad tributaria con respecto a la ley del impuesto a la renta, podemos nosotros compensar una pérdida tributaria, sea el método A, es decir, hasta 4 años, o sea el método B, 50% del importe que apliquemos de las utilidades que se generen y que compensen sin un periodo de finalización de compensación determinado, ¿no? Entonces esta pérdida fiscal va a ser reconocida en el estado de resultados integrales. ¿Pero cómo? Si es una pérdida, me dicen, va a estar reconocida pues obviamente a nivel de una partida de impuesto diferido. Entonces aquí encontramos otro concepto, el concepto diferido. El concepto corriente es el concepto que se refiere a un solo periodo y el concepto diferido es el concepto que nos abarca diferentes ejercicios, ¿no? Y que va a tener un efecto de compensación. Puede que en un ejercicio se aplique como un cargo o como en otro ejercicio se aplique como un abono, en función de la compensación o recuperación. Es importante también definir que las diferencias temporales son aquellos conceptos que presentan en un ejercicio una diferencia entre lo contable y lo tributario. Pero si nosotros lo vemos a nivel global, a nivel de varios ejercicios, vamos a ver que el importe asignado a resultados desde un punto de vista contable y también desde un punto de tributario van a coincidir. Asimismo, el párrafo 14, un poco para complementar esta idea, nos señala cuando una pérdida fiscal se utilice para recuperar el impuesto corriente pagado en periodos anteriores, la entidad reconocerá tal derecho como un activo en el mismo periodo en el que se produce la citada pérdida fiscal, puesto que es probable que la entidad obtenga beneficio económico derivado de tal derecho, y además ese beneficio puede ser medido de forma fiable. Es muy cierto, ¿no? Como sabemos nosotros, las pérdidas fiscales otorgan un beneficio económico futuro al contribuyente, en la finalidad de que va a poder compensar contra las utilidades que genere, obviamente contra el impuesto a la renta también que se produzca, ¿no es cierto? Entonces es importante considerar este aspecto. Ahora, desde un punto de vista técnico, acá un poco que tenemos que separar algunas cosas. Puede que tengamos la idea, me dicen, a ver, cuando yo liquido el impuesto a la renta y si tengo pues una utilidad, lo que tengo es una aplicación de una tasa del 30%. Perfecto, ahí tengo un impuesto a la renta corriente, si tengo una diferencia temporal le aplico el 30%, pues también tengo un impuesto a la renta diferido. Perfecto. Y me preguntan, en el caso de una pérdida fiscal, yo un poco que te he entendido que las pérdidas se tiene que contabilizar como impuesto a la renta diferido. No, un momento. Ojo. El efecto que nosotros vamos a tener a nivel de estado de resultado integral y el estado de situación financiera es a nivel del aplicar la tasa del impuesto a la renta a la pérdida que nosotros tenemos. Porque no olvidemos que al final y al cabo lo que se compensa es el importe de la aplicación de la tasa establecida por el fisco. Muy bien amigos, entonces es importante que consideremos distinguir estos dos términos, tanto lo corriente como lo diferido, para efectos de una adecuada contabilización desde la perspectiva de la ley del impuesto a la renta. Mi nombre es Dionisio Canagua y estamos aquí en videocontable.com. Esperamos que el presente material haya sido de utilidad para ustedes.